Señor, te damos muchas gracias por esta tarde, gracias porque estamos con bien. Te queremos pedir por el estudio, Dios, que podamos aplicar lo que nos vas a hablar el día de hoy. Llévanos a morir a nosotros mismos y a buscarte cada día más y más. Te pido por las personas que están enfermas, Dios, para que tú las restaures, tú las sanes. Te pido por pues nuestros familiares que tienen situaciones de salud, para que tú los puedas sanar y principalmente por su salvación, si ya son salvos, después, bueno, sabemos que van a tener la vida eterna contigo, Dios. Llévanos a amarlos, a valorarlos y a disfrutar el tiempo que podamos estar con ellos. Y todo esto te lo pido en nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Miren, vamos a continuar en Marcos. ¿Se acuerdan que en el estudio pasado vimos todo lo que decía los escribas y fariseos que venía en Mateo, porque era como, pues no paréntesis, pero ya ven que en cada evangelio van algún, eh, ¿cómo les puedo decir? Algún evangelista decía una parte, alguno otro, y ahí se iba complementando. Entonces ahorita vamos a regresar con Marcos 13, pero igual, ahorita les voy a ir diciendo cómo va relacionado con los otros evangelios, ¿no? Y siempre va a haber información que, o sea, yo lo que les recomiendo es cuando lo vayan leyendo, siempre en la Biblia va a haber referencias. Y por ejemplo, ahorita lo que vamos a leer, dónde está en Mateo, dónde está en Lucas, y que lo vayan viendo para ver en dónde se omite algo o viceversa. A veces, por ejemplo, en Marcos dice más información que en otro, pero para que lo puedan complementar. Es casi para, como para los que nos gusta luego el chisme, que vamos con una persona y luego con otra y con otra hasta complementarlo, hagan de cuenta que es lo mismo así con Jesús, para conocer bien a lo que se refiere. Entonces, miren, Marcos 13, Jesús predice la destrucción del templo. Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos, Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Ah, bueno, antes de que se me olvide, aquí en Marcos, ahorita en lo que es todo este capítulo, aquí no va a hablar de milagros, o sea, aquí va a hablar más de acción. Incluso casi todo el libro de Marcos es pura acción, acción, acción de Jesús. Pero todo este capítulo incluso es más de la acción futura, o sea, cosas que van a pasar más adelante. No, o sea, es más profecías de todo esto, o sea, no va a ser de lo que, ya ven que normalmente de lo que vemos es cuando Jesús hace milagros, cuando Jesús les da una parábola, no sé, diferentes cosas, pero que lo ejecuta. Aquí es algo que, de hecho no nos va a dar tiempo ahorita de verlo todo eso, ¿no? Pero es algo que va a pasar, o sea, aquí sí Jesús va a hablar de algo que va a suceder, que es lo que llamamos como profecías. Entonces ya desde aquí que le dice, ves estos grandes edificios, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada, obviamente ya se está refiriendo al futuro. Entonces, fíjense aquí, aquí es muy importante, yo puse aquí cuando le dicen, mira qué piedras y qué edificios. Eso pasa en la actualidad, podemos ver cómo están mucha infraestructura, muchos edificios, rascacielos, por eso aquí estoy poniendo enormes edificios, belleza de su arquitectura. Déjenme mover tantito esto para que puedan ver. Ahí está. Estabilidad y aspecto de permanencia. Normalmente, bueno, los que han tenido oportunidad de viajar y conocer en diferentes países lugares, pues siempre no van a tener parte de su belleza y de arquitectura. Y esto es lo principal, que dan aspecto de permanencia. O sea, siempre como que esos
edificios nos van a reflejar esa parte, o que son estables. ¿Qué pasa en nuestra casa, no? Siempre queremos que nuestra casa, pues, sea estable, sea nuestra fortaleza, y siempre como que o sea, es muy importante para todos nosotros todo lo que es las estructuras. Pero ya cuando le dice no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada, imagínense, o sea, lo que ellos pensaban, porque para ese tiempo como se veía, nunca se hubieran imaginado que pudiera destruirse por completo. Entonces, más allá de una profecía hacia el templo de cómo se iba a destruir, hay algo más que Jesús se refiere, que nosotros no nos podemos nada más fiar a lo que vemos. O sea, en este caso, si tenemos una casa bonita, si tenemos un país, digo, a lo mejor mucha gente no les gusta México, ¿no? Pero quien vive en Suiza, en Alemania, pues se va a sentir orgulloso de la arquitectura que tiene, de los lugares, ¿no? O si vive en un país primermundista, creyendo que nunca va a cambiar o que siempre va a estar estable, pero no, o sea, aquí no nada más Jesús se refiere a su templo, al templo y que iba a quedar destruido como profecía, que efectivamente pasa, sino también se refiere a que no, o sea, ¿dónde vamos a poner nuestro corazón o nuestra estabilidad? Si lo ponemos en las cosas exteriores, vamos a estar mal porque nada es estable, o sea, todo lo que vemos, ¿no? Bien, aquí les pongo. La realidad es que son temporales y cualquiera, cualquier monumento que veamos, todo es temporal y va a dejar de existir. Miren, vamos a Segunda de Corintios 4:18. A ver si quieren leerlo. Con nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Sí, exactamente, ¿no? Entonces, o sea, como que suena raro, porque cualquiera diría, las cosas que se ven son temporales y las que no se ven son eternas. Y uno diría, ¿a qué se refiere a las que no se ven? Es el cielo, El cielo, ¿qué más? también el infierno. Sí, también. Pues en sí también como los valores, ¿no? Las emociones y todo eso. Exactamente, también. O sea, curiosamente, por ejemplo, eh, hablando del cuerpo, ¿no? Es algo que vemos, pero es temporal. O sea, ¿qué me platicaba ahorita mamá de mi abuelita, ¿no? O sea, lamentablemente es parte de la vida, ya cuando llegan a una edad, eh, nuestro cuerpo se va deteriorando, ¿no? Y nos duele por nuestros familiares, nos duele igual, o sea, de parte de toda nuestra familia siempre llega a haber algún familiar de edad avanzada o ya entrado en años que pues, nos duele, pero es parte de la vida porque el cuerpo es temporal. Sí, Pero, bueno, de hecho, pero se me va a ir la idea, pero y como dijo Gary, eso es lo del cuerpo temporal, pero en este caso nuestra mente no lo vemos, o sea, no vemos, por ejemplo, yo aunque volteé a ver a Mar o vea a mi mamá ahorita en el video, no puedo ver sus cerebro, bueno, sus emociones, sus pensamientos, eso no lo veo. Y eso, ¿por qué pudiéramos llamarle eterno? Porque el alma o lo que contiene el cuerpo, el que lo contiene, eso sí va a ser eterno. ¿Hacia dónde va a estar? ¿En el cielo o en el infierno? Ahora sí, Ma, es que si no se me viene la idea. sí, pues efectivamente, hijo, ahorita que yo desde el viernes que estoy con mi mamá, desde el viernes para acá he ido viendo su deterioro, así, o sea, pues de la nada, de que estaba bien, fui viendo cómo fue perdiendo movilidad, fue perdiendo movilidad, fue perdiendo movilidad, pero yo me siento tranquila porque digo, yo sé que mi mamá dónde va a estar y sé que la voy a volver a ver. Efectivamente, como dices, pues nos duele, ¿no? Porque estamos acostumbrados a ver pues esa imagen, ¿no? De fortaleza, de que
cómo es tu familia y pues como que, híjole, se te hace increíble, ¿no? O sea, dices, ¿en qué momento se te va? Entonces, ahorita que compartías este versículo, dije, sí, es cierto, en un ratito este cascarón que nos carga, hijo, por muy, Sí, o sea, ya no te da, ya y no luego te... la otra es que, o sea, curiosamente a veces podemos ver frágiles a alguien de tercera edad, pero, o sea, esta parte de la temporalidad igual aplica en todos, porque muchas veces mi agua se puede recuperar y puede seguir muchos años más. Y quizás yo, que aparentemente estoy más joven y eso, en un accidente, en cualquier situación, y nos podemos ir antes, ¿no? Entonces, esa es la temporalidad, más allá de la edad que tengamos, más allá de que si nos vemos fuertes, débiles, lo que sea, somos neblina, ¿no? Le llama a Dios. Así es. Entonces, imagínense, qué padre sería que pudiéramos decir, no, pues yo voy a vivir 100 años, puedo vivir como quiero y ya hasta los 100 años me arrepiento y ya me voy al cielo, ¿no? Muchas veces no lo podemos controlar. Entonces, apenas yo platicaba con un compañero del trabajo y me decía eso, que me había platicado de un amigo que él conocía. Lo habían confundido porque en el Facebook uno de sus primos puso Carlos, te vamos a extrañar y no sé qué, o sea, despidiéndose. Y con el que platiqué, él se llama Carlos. Y muchos de sus familiares lo contactaron o lo intentaron localizar porque pensaron que se refería a él, de que se había fallecido. Y pues él no, pero el que falleció era un amigo de ellos que tenía 34 años. Y dice, pues, o sea, imagínate, él estaba bien, todo de la nada, y falleció. Entonces, por eso es que él dice, las cosas que no se ven, ¿no? Que dice, pues las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y aquí son muchas cosas que podríamos ver, desde disfrutar con nuestros seres queridos el tiempo que estamos, porque puede ser que tardemos luego en verlos, que se nos complique por distancias, por cosas. Entonces, siempre, siempre, siempre tratar de disfrutar al máximo ese tiempo para que pues, no nos quedemos, o sea, no sabemos el futuro. Y la otra, como dicen, en las que son eternas, porque pues, a veces nos afanamos con el mundo, con la vida y con cosas que se nos pueden ir así. O sea, nos podemos afanar a un trabajo y dar todo, y ese trabajo cambia, o sea, y es así. O sea, a veces cambian de directivos, o venden la empresa, o cambian nuestro jefe, o no sé, o sea, pueden pasar miles de cosas, y a todo lo que pusimos el empeño, adiós. No sé si han hecho el ejercicio, pero a mí sí me ha pasado que cada año pongo mis metas, pero cada año siempre hay nuevas cosas. O sea, claro, no con esto les digo no tengan metas. O sea, sí está bien tener metas, pero lo que sí he podido notar es que tenemos ciertos objetivos y cada año cambia, ¿no? Cambiaste de trabajo, eh, no sé, tenías un hobby y ya lo cambiaste, ahora quieres otra cosa, etcétera. Pero todo es temporal, es temporal. Entonces tenemos que pensar bien, por eso ahí después tenemos que aprender a percibir aquellas cosas que son realmente eternas. O sea, qué es lo que en verdad como que va a valer la pena, ¿no? Ahora, si se van a Colosenses, es igual lo hemos visto mucho, ahí Mar les va a leer Colosenses 3:2, es más, desde 3:1. 3:1. Si puedes, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Sí, como decía, las cosas de Dios, el cielo, ¿no? La eternidad, por así decirlo. ¿Y qué dice el 2? Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Sí, este me gusta mucho, pero a su vez está bien complicado porque, o sea, todos queremos, somos impacientes. Y cuando dicen, pon tu mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, pues nos están diciendo, piensa en 100 años en adelante. O sea, no pienses en uno, en cinco, en 10. Bueno, puede ser que nos muramos antes, ¿no? Pero, o sea, nos hace pensar
Piensa en algo que vas a edificar. O sea, es como en las inversiones, ¿no? De dinero. Nadie invierte porque, pues, imagínate, ay, es poner mi dinero, no lo puedo disponer ahorita y es esperarme a 1, 2, 5, 10, 20 años. ¿Quién quiere? Pues no, o sea, nadie quiere, o sea, las personas somos cortoplacistas, ¿no? Todos queremos mejor gasto ahorita. Tengo el dinero, pues lo aprovecho ahorita, lo gasto ahorita. Mañana quién sabe, ¿no? Y no tenemos esa cultura de invertir. Y ese, le platicaba la otra vez con Gorni, ese concepto de inversión aplica no nada más en el dinero, aplica en el tiempo, aplica en relaciones y aplica con Dios. O sea, con Dios, la eternidad es una inversión, porque invertimos en algo que aparentemente no vemos y después crece. ¿Se acuerdan como la semilla de mostaza, que dice que es la más pequeñita de las hortalizas y después se convierte en la más grande, ¿no? Entonces, ese concepto de inversión es muy difícil, nos cuesta mucho trabajo, pero a eso se refiere en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Porque imagínense alguien que invierte en compartir la palabra de Dios. Pues no va a haber nada así en la tierra, ¿eh? O sea, imagínense que te dijeran, es un ejemplo, tienes el sábado, ¿qué quieres? Lo usas para trabajar y te vamos a pagar 1,000 pesos el día, ¿no? 2,000 pesos el día. Y te pones a chambear o que te dijeran, dedícate a predicar ese día, ¿no? A compartir. Pues cualquiera diría, hombre, si trabajo voy a tener mi lana, me la pagan en ese momento y voy a comprarme cosas. Y alguien que comparta, pues no va a haber nada, ¿no? A lo mejor le compartiste y mucha gente, todos te batearon, te dijeron que no, que no, que no, que no. Y que lo hiciera así cada 8 días, cada 8 días, cada 8 días. La persona que trabajó y está generando dinero, pues va a ver un fruto y va a decir, bueno, ya me compré unos pantalones, ya me compré lo que quería, estoy juntando para un sale y ahí lo estoy viendo. Y la persona que compartió quizás no está viendo nada, aparentemente. Pero de ahí, de un mes, que fueran 4 semanas, que una persona de la que le compartió aceptar a Cristo, ya invirtió en lo eterno. Y esa persona que obtuvo la salvación, imagínense, o sea, es un mundo de diferencia, pero es cuestión de enfoques, de cómo lo vayamos a ver. Por eso es que les digo que es muy difícil. Cualquiera diría, "Ay, mejor disfruto, en vez de estar aquí en el estudio, podría estar haciendo algo que me dé más gozo, más satisfacción, ¿no? Siempre es así, siempre es así. Entonces tenemos que pensar como una inversión, siempre es con Dios, pero esta es la mejor inversión, aunque no lo creamos. Y voy a seguir en Colosenses porque si quisiéramos y dijéramos, bueno, ¿cuáles son las cosas de arriba? Aquí va a venir una descripción tal cual de cuáles son. Dice en el 3 porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y miren, dice la vida antigua y la nueva. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Y se acuerdan que la idolatría es muy castigada por Dios porque es como si fueran los falsos dioses. Cualquiera dirá, ay, no, yo no estoy como el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel tenía a Jehová y se iban por Baal, o se iban por Acera, o por Astarot, o por Moloc. Esos sí son sus falsos dioses. Yo ahorita ya no. Pero miren, al final es idolatría, o sea, cuando estamos fornicando, cuando estamos en impurezas, en pasiones desordenadas, en avaricia, malos deseos, estamos idolatrando eso, porque se vuelve en nuestro corazón. Y entonces ya estamos idolatrando, esos son nuestros Baales, esas son nuestra acera, nuestro Moloc. Dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías para ellas. O sea, aquí parte de la base que era antes. Ya no deberíamos estar en eso. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos,
y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo los perdonó, también hacedlo vosotros. Al final, no sé si nosotros dijimos, ¿cuáles son las cosas de arriba y no las de la tierra? Pues esto, porque es lo más difícil. Como decía Gary, es nuestras emociones, es nuestro pensamiento. O sea, eso es lo de lo principal. Imagínense cuando decimos yo estoy soportando a alguien más, o sea, soportar, ¿a qué se refiere? Soportar es muchas veces algo que no nos gusta, ¿no? Y decimos, lo voy a soportar, dice, soportándonos unos a otros. Muchas veces tenemos que convivir con alguien que no nos agrada al 100 y tenemos que soportarlo. Perdonarnos unos a otros. Muchas veces tenemos que perdonar a otros, pedir perdón y también, o sea, eso es lo más difícil. Eso es lo más difícil, es de lo eterno, ¿no? Porque todo eso, cuando lo hacemos, hagan de cuenta que estamos sembrando para la eternidad porque ahí es donde en verdad empezamos a cambiar, empezamos a tener impacto en las demás personas y se está sembrando para lo eterno. Cuando dice misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia, o sea, si se dan cuenta, siempre estas características son de las más difíciles. Pues es fácil mencionarlas, pero son de las más difíciles. Como les dije, paciencia es muy, muy difícil que la tengamos. Tener misericordia, ser benignos, ser humildes, ser mansos. Todas esas características hablan de la eternidad, hablan de cómo tenemos que comportarnos. Y miren el 14, y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. O sea, el amor engloba muchas cosas, ¿no? Miren, les termino de decir todo esto para que no se vaya la idea. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Se imaginan? O sea, esto está bien difícil también porque dice todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo en el nombre de Jesús. Y cuando la regamos, imagínense que dijéramos, esto es en tu nombre, Jesús, pues nos daría pena, ¿no? Pero para que pensemos en esa parte de cómo tenemos que vivir, siempre tratar de pensar, antes de hacer algo, ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿Qué haría? ¿Cómo reaccionaría él? Y ahí es donde, de cierta forma, empezamos a pensar más en lo eterno y menos en la tierra. Así es como lo tenemos que ver. Les digo, no es fácil, la verdad, no es fácil, pero sí, pues Dios nos equipa, Dios nos prepara para verlo de esa forma. Miren, ¿se acuerdan quién es Él? ¿Quién se les viene a la mente? ¿No es Herodes? Más o menos, pero así por lo que tiene en su, pues no es como una corona, pero lo que tiene arriba, ¿qué animales se ven? Y se les da una idea de quién pudiera ser. Cuando en la escuela estudiábamos Mesopotamia, ¿se acuerdan? ¿Qué imagen me había de Mesopotamia de animales? ¿No se acuerdan? No, pues no, chato.
reprobamos en historia, ¿no? No, es Babilonia. ¿No se acuerdan de Nabucodonosor? Que Babilonia tenía sus leones con alas y así todo eso. Entonces, él es Nabucodonosor y se acuerdan toda la gloria de Nabucodonosor, que yo hasta el Osi le hago burla que es el Osi, pero si se acuerdan, toda la gloria que tuvo Nabucodonosor, miren, váyanse a Daniel. Déjenme les digo dónde, pero déjenme. En el 4, en el 4:30. Pues obviamente aquí ya es un resumen. Ya saben más o menos de Babilonia y de Nabucodonosor, que fue el primer imperio global más importante, ¿no? De esa época, que había conquistado a prácticamente todos. Ahí ya habían arrasado a pueblo de Dios y ya vivían ahí con ellos. ¿Y qué dijo Nabucodonosor? Habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? ¿Se acuerdan, no? Que ahí bien farolote Nabucodonosor presumiendo. Y miren, muchos hemos escuchado de los jardines colgantes, ¿no? De Babilonia, aquí está la imagen. Era todo su esplendor, o sea, era lo mejorcito en esa época, o sea, y él faroleando a todo lo que da. Y dice, aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. ¿Por qué se los pongo? Así puede ser, o sea, así Nabucodonosor tenía todo. Si Dios quiere, ¿qué dice Job? Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito. O sea, como un día podemos tener todo, como de repente se nos quita todo. Y así le pasó a Nabucodonosor. O sea, de estar así y tener sus jardines colgantes, dice en el 32, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. ¿A qué se refiere con 7 tiempos? ¿No se acuerdan? Lo de la tribulación. No, no, no. No, aquí, o sea, 7 tiempos son 7 años, ¿se Ah, acuerdan? O sea, tiempos, años. Y 7, pues, es el número de Dios. O sea, le está diciendo, aquí te estoy disciplinando, Nabucodonosor, por 7 años, para que es con mi sello, para que veas que es de parte de Dios. Y esto, para todos nosotros, para que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. O sea, así es Dios. Él decide a quién le da, a quién quita, él decide por algo, permite cosas, pero tenemos que entender, y se lo dijo a Nabucodonosor, ¿y por qué le dice el Altísimo? Porque ellos estaban acostumbrados a tener sus dioses menores y así, ¿no? Y él le dice el Altísimo, el que está por encima de todos. Y ya dice, en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como las plumas de águilas y sus uñas como las de las aves. O sea, imagínense lo de estar así, en todo su esplendor, a estar así. ¿Y qué quiere decir? O sea, no, o sea, fue humillado no nada más por la parte de que pues, ahí está como bestia, ¿no? ¿Qué simbolizaba también?
o sea, todas sus carnitas al asador, o sea, sus pecados ya, o sea, que se corrompiera, o sea, casi, casi atáscate cerdo que hay lodo, ya, ahí te entrego a todo. Eso es lo que representa, o sea, muchas veces Dios nos puede decir, ¿sabes qué? Pues ya, o sea, tuviste todo, tenías esto, tenías lo otro, tenías acá, nunca lo viste, o siempre dijiste yo, pues ahora sí quiero que veas, y ahí está. Y así Nabucodonosor, de tener su ciudad así, las ruinas, ahorita lo vemos, así están en ruinas, Babilonia. Entonces, regresando a lo mismo, de no quedará piedra sobre piedra, puede referirse a nuestra vida, ¿eh? O sea, puede referirse a lo que tenemos, los bienes materiales, a todo, siempre y cuando no reconozcamos a Dios. O, como dice aquí, en el 34 más al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue de vuelta y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue de vuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino, y mi mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan en soberbia. Eso es la salvación. O sea, Dios nos tiene que muchas veces humillar y cuando le decimos, ya Dios, ¿sabes qué? Perdóname. No es literal que nos regrese como Nabucodonosor todo, sino nacemos de nuevo, nos da vida eterna y ya vamos a pasar la eternidad con Él, pero tenemos que reconocer a Dios. O sea, tiene que ser algo eh, consciente, algo consciente. Entonces, a eso se refiere lo de que, mire qué piedras, qué difícil, que analicemos cómo estamos y, pues no, muchas veces podemos estar así y en un abrir y cerrar de ojos todo cambia, ¿no? Ok, vamos a seguir en Marcos 13:3. Y aquí vamos, ahorita no me va a dar tiempo, pero vamos a ir lo que alcancemos ahorita y es muy importante que ahí sí va a ser como un estudio específico de todo porque habla de las señales antes del fin y mucha gente ahorita tiene mucho duda, intriga sobre el fin porque hay muchas cosas que están pasando y la gente ahorita pregunta, ¿no? Hay muchas dudas. Entonces, miren lo que dice en el 13:3, dice señales antes del fin. Y no sé si en su Biblia venga, pero ahí dice referencia, por ejemplo, Mateo 24 del 3 al 28, Lucas 21 del 7 al 24 y 17 del 22 al 24. ¿Por qué? Porque quiere decir que si se van a Mateo 24, 3 al 28, va a hablar del mismo tema, palabras más, palabras menos, en Lucas también. Y eso es lo que yo les recomiendo, que vayan comparando. Dice, y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? O sea, ¿y cuándo serán estas cosas? ¿Cuáles? De que no quedará piedra sobre piedra, ¿no? O sea, ellos, ¿cuándo va a ser esto? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Ahí vemos que son solo dos preguntas. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal? ¿No? Pero si nos vamos a Mateo 24:3, a ver qué dice ahí. Dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte. Miren, por ejemplo, aquí dice, aquí no dice quiénes cuatro, nada más dice los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos,
Y en Marcos sí dice Pedro, Jacobo, Juan y Andrés. O sea, ven, en algunos dice más, en otro menos, ¿no? Dice, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Ahí es la misma pregunta. ¿Qué señal habrá de tu venida? La misma. Pero aquí agrega otra, y del fin del siglo. O sea, en Mateo quiere decir que fueron tres, en Marcos nada más mencionó dos, pero ahí vamos complementando, porque si hicieran como un resumen, ahí podrían comparar todas. Ok, y luego dice, regresense a Marcos 13:5. Jesús respondiéndoles comenzó a decir, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Aquí yo les pregunto, ¿qué significa Cristo? A la ¿Cómo? persona te refieres a Jesús, ¿Qué significa la palabra Cristo? Salvador. Ah, pues no sé, díganme como, ¿qué más se les viene a la mente? Pues es que, como dice, yo soy el Cristo, pues también implica diciendo que Él es Dios, porque dice, Ah, pero yo soy. Cristo, como brilloso. brilloso. ¿O qué dijiste? Sí, Ah, Ok. O como sea, la cristal, palabra Cristo, de cristal cristal, tú brilloso sientes. o así. Ok, miren, Cristo, o sea, la palabra, si nos vamos a la palabra, la definición de Cristo significa ungido, es el ungido. Ahora, ¿qué es ungido, no? Me va a decir, sale peor, ¿no? ¿Qué es ungido? Mar dice que el escogido de Dios. Ahora, la palabra ungir, Es ungido, ¿qué creen que significa? como embarrado, ¿no? Como que lo Esa embarran cosa, del aceite, ¿no? Habían dicho. o sea, que cuando dicen el ungido, ¿por qué? O sea, es que es muy importante irnos a los significados. Ungir, por ejemplo, cuando alguien está enfermo y se acostumbraba en la antigüedad a alguien, lo iban a ungir y oraban por él, y al ungirlo es untarle aceite, como bien decía Agar, como derramar, eso es ungir. Y entonces ungido en la antigüedad, yéndonos a los judíos, ¿se acuerdan qué pasó con David cuando va Samuel a buscar rey? La costumbre que tenían es, al que iba a ser el rey, el profeta lo ungía con aceite. Y esa era una señal de que al ungirlo con aceite le echaban una botellita de aceite en su cabeza, y eso era la unción, lo ungían, y eso significaba que él iba a ser el rey. Entonces, cuando dice Cristo es el ungido, es el elegido, por así decirlo, en otras palabras es el elegido, como igual nos dijo Mar. ¿Por qué? Porque quiere decir que él es el rey, o sea, él es el elegido. Cristo puede ser el ungido o el Mesías. ¿Mesías qué significa? Lo mismo, el elegido, el Salvador. Y entonces ahí ya son muchas palabras que se van derivando, pero para que no se nos olvide, o sea, cuando dicen Cristo, ¿quién es Cristo? O sea, decían, ¿no es Jesús o es Cristo? ¿O por qué Jesucristo, no? Porque al final es un juego de palabras, pero el Cristo es el ungido, el Mesías. A David también le decían que era el ungido. O sea, si nos fuéramos a las palabras, podrían decir que David era Cristo, porque era el ungido, en su momento fue el rey elegido, pero a eso se refiere. ¿Y por qué dice falsos cristos? Ok, dice en el 6 porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, o sea, yo soy el ungido, yo soy el elegido, y engañarán a muchos. ¿Qué se les viene a la mente en la actualidad? Muchos se adjudican eso, muchos se adjudican, yo soy el elegido.
exactamente, o hablan de Dios, pero ¿cuál es ese Dios? Mucha gente dice, no, pues al final, ponerles un ejemplo a alguien católico, pues creemos en el mismo Dios, nada más yo con esto y diríamos, híjole, hay que ver en qué Dios, porque es muy importante, o sea, aquí sí Dios es muy estricto y Dios dice, pues, o sea, no porque tú le llames igual a Jesús, no creemos en el mismo Jesús. O sea, tú puedes decir, yo creo en Cristo, y la otra persona, yo igual creo en Cristo. Y ya nada más ahí la pregunta siguiente es, descríbeme tu Cristo o descríbeme a tu Jesús, ¿cómo es tu Jesús? Ahí es donde es la clave, porque dice, engañarán a muchos. Antes de seguir en el 7 aquí les pongo. Hay ciertas ideologías que proclaman a un Cristo que no es el de la Biblia. Cuando digan, pues yo creo lo mismo que tú, ustedes digan, a ver, descríbeme a tu Cristo. Si te dicen que su Cristo no nació de una virgen, ya no es el mismo Cristo. O sea, porque nuestro Jesús de la Biblia dice que fue un nacimiento virginal. O sea, no nació de una relación sexual entre hombre y mujer, sino fue de una virgen. Ya después María ya no era virgen, tuvo igual sus hijos, pero nació de una virgen. Si ellos te dicen que creen en Jesús, pero no creen en los milagros que hizo, ya no es el mismo Jesús. Porque ¿cuánto hemos ido viendo de los milagros que hizo? Sanó Hijo, enfermos, quitó, le dio la vista a ciegos, sordomudos, echó fuera demonios, caminó sobre el mar, calmó la tempestad, resucitó al enfermo. O sea, si alguien no cree en esos milagros, no es el mismo Cristo. ¿Qué pasó, ma? ahorita que dijiste ese versículo, me hiciste como recordar al alumno al que le compartí. Me dolió mucho porque efectivamente, o sea, él va a una iglesia cristiana, de hecho, él es el que está en la alabanza, pero, o sea, no conoce a Dios, o sea, no conoce a Jesús, no ha nacido de nuevo, porque, o sea, él cree, o sea, ahorita como dice, engañarán a muchos, o sea, él está engañado pensando que está en el lugar correcto. Y entonces cuando yo le empecé a decir que si ya había nacido de nuevo, él así como que se me quedó diciendo que pues que era eso, ya le expliqué, pero pues yo espero que sí haya sido salvo, pero como depende de sus papás, pues él sigue yendo a ese lugar, ¿no? Entonces sí te da mucha tristeza que muchas personas, como dices, te dicen, no, es que yo igual soy cristiano, y pues no, y entonces aún a ellos todavía es más difícil este, compartirles porque ellos creen, porque dicen es que no, yo no creo en santos, es que yo no esto, es que yo no lo otro, sí, pero no han nacido de nuevo, o sea, no conocen, como dices tú, al mismo Cristo y pues sí, son engañados. ¿Y cuántos están así? Mm, Por ejemplo, aquí no derramó su sangre por los pecados del mundo. Eso es lo que la mayoría de las personas pasa. Volviendo al tema de con mi amigo que platiqué. Bueno, es que él es el gerente de Ford y nos vimos para comer. Y dentro de la plática salió y él me dijo, o sea, de hecho nació de él, que me dijo, oye, que le gusta estudiar, él me dijo que no le gusta casarse, que yo tengo la verdad y todo lo demás están mal, ¿no? O sea, él me dijo, hay que escuchar de todo y saber, ¿no? Y yo pues, lo escuchaba, ¿no? O sea, y le dije, yo difiero porque para mí la Biblia sí es la verdad. Dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida, no nadie viene al Padre si no es por mí. Y de lo que platicábamos, él me decía eso, que él ve a Jesús como un gran maestro, ¿no? Y que él lo veía como todas sus enseñanzas, de él le llamaba que como un iluminado, ¿no? Él le decía, y así como Gandhi y cosas así, otras personas. Y él me dijo, y yo entiendo que murió por nosotros, pero dice, no entiendo, dice, yo sé que murió, pero no entiendo ni por qué. Y ya fue donde dije, es que ahí ese es el tema. O sea, ya se dio la oportunidad que yo le explicara. Él tuvo que derramar sangre por nosotros para pagar los pecados. Le dije, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué tuvo que morir? Y ya le expliqué, porque para que haya perdón de pecados debe de haber derramamiento de sangre. Así lo dice Dios. Y Él no quiso que murieras tú, que muriera yo, que muriera. Él dijo, amo a la humanidad, sé que son pecadores, putrefactos, pero
yo mismo doy mi vida por ellos, yo derramo mi sangre para pagar los pecados. Y hasta como que él ya le dije, esa es la diferencia en Jesús con cualquier otro iluminado que tú le quieras llamar. No tienen la facultad de salvar a los demás. Le dije, él pudo salvarnos de la eternidad, pasar la eternidad. O sea, le dije, su propósito va más allá de una enseñanza, de una profecía, más allá de resucitar, de sanar. Él dio la vida para darnos vida. Y ya como que él, o sea, él no lo había entendido. Y es lo que les dije, le dije, a mí mi mayor preocupación es que no se enseña la Biblia como debe de ser y por eso hay mucha confusión. Y nadie, poca gente sabe por qué tuvo que morir. O sea, la gente no entiende, ah, murió, pero no sabe por qué tuvo que morir, o sea, que era necesario morir. Entonces, si alguien te habla de Jesús y dice, no entiende por qué tuvo que derramar su sangre, no es el mismo Cristo, o sea, es un falso Cristo. Y de ahí si nos vamos, el porcentaje va a ser mínimo. Viene otra más difícil. Hay quien te dice, no, yo sí creo que nació de una virgen, yo sí creo que hizo milagros, yo sí creo que derramó su sangre, pero no sé si resucitó o no. O se quedan con eso de que murió, como me decía, ¿no? ¿Y tú por qué no tienes una imagen de Cristo, así, la cruz? Dije, pues no, porque eso es un Cristo derrotado, ¿no? O sea, verlo ahí todo débil, muriendo, pues, ¿qué te hace ver? Como alguien derrotado. Y le dije, Jesús no se quedó ahí. O sea, no nada más murió, resucitó físicamente de entre los muertos. Él no está ahí crucificado todo débil. Él venció a la muerte. O sea, es el único que ha vencido a la muerte y está a la diestra del Padre. Y ahí muchos se atoran, porque no creen que realmente resucitó, porque, o sea, el creer que resucitó habla para cualquiera como de lo sobrenatural, ¿no? Y hay mucha gente que se va, muchas ideologías que se van como a lo cuadrado, que se van como a lo racional, y diría, no, pero ¿cómo que resucitó? Ahí ya es algo, no es literal. No, o sea, aquí sí literal resucitó y tenemos que creer que resucitó. Nadie ha resucitado porque nadie ha visto a alguien resucitado como tal, o sea, de nosotros, de nuestro tiempo. Pero ahí está. Entonces, esa es otra. Hay quien cree que no ascendió al cielo y hay quien cree que no va a venir otra vez al mundo, o sea, la segunda venida. Hay quien dice, no, cómo que va a volver a venir? Yo no creo. Entonces, ya desde ahí nos podemos dar cuenta si estamos hablando del mismo Cristo o no. Miren, váyanse a Primera de Juan 2:18. Dice, hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. O sea, cualquiera que no reconozca a Jesús como eso, es un anticristo. O sea, está en contra de Cristo. Y puede haber muchos. Y en el 22, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Efectivamente. Porque si niegas al Hijo, pues niegas al Padre. Van de la mano. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Entonces, sin avanzar ahorita tanto a eso, primero definir quién es Cristo, ¿no? Y va a haber muchos falsos Cristos. Ahora, ¿qué más va a venir? Mas cuando oigas de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, perdón, ahí regresense a Marcos 13:7. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Es lo que muchos preguntan, ¿no? Oye, es que está ahorita Israel en guerra con Hamas.
Y es lo último, el último tiempo. Aquí mismo dice, guerras, rumores de guerras, no te turbes, no te preocupes porque es necesario que así suceda, pero no es el fin. O sea, piénsenlo, la gente que vivió en la Primera Guerra Mundial, pues yo creo que dijo, ya llegó, porque aquí es peor, hay muchas muertes en la Segunda Guerra, y no fue el fin. Ahorita vamos acercándonos también. Fíjense el otro que dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares. Fíjense, ya le está agregando otro, terremotos, y sí, sí está pasando, ¿no? Y habrá hambres y alborotos, principios de dolores honestos. O sea, fíjense, guerras y rumores de guerras están ahorita, pero siempre han estado, siempre. Este, no me voy lejos. Todo el tema de desastres naturales, por ejemplo, ahorita fue lamentable todo lo de Acapulco. Y hablaba de la temporalidad, como les digo, o sea, y ese no se le decía a nadie, la verdad. Es muy feo y en lo que podamos apoyar todos va a ser de gran ayuda, porque, pues imagínense, o sea, cómo quedó todo desolado prácticamente, y para que se reactive incluso la economía de ahí van a ser 6 meses. No te escuchamos, hijo, como que te trabaste. ¿Me escuchan? Creo que se perdió. Sí, ya se había perdido tu señal. Sí, Ah, ahora sí, hijo, ya se ve perdido. ah. Le estaba diciendo de lo de la liga, ¿no? Que es como una liga que vamos estirando, estirando, estirando. Y bueno, Dios está estirando la liga, la liga, la liga, y cada vez ya está más tensa, y está a nada de reventar. Pero esa es, hagan de cuenta que es la misericordia de Dios, esperando, esperando, esperando que más gente se suma al barco y esté en eso. Por eso aquí les pongo, fíjense, este, avances en la ciencia, porque sí, por un lado hay avances, sea cuánta tecnología ya tenemos, sea increíble. Mar me enseñaba la otra vez un robot, ¿no? Como un brazo, ¿ok? Bueno, un cobot o no sé cómo les llaman, pero al final sustituía ¿a cuántas personas? A 9 personas, porque ya todo lo hacía automático, ¿no? Acomodaba y ponía donde corresponde y todo. O sea, por un lado vemos avances en la ciencia, pero por otro lado hay contaminación y destrucción de la tierra, y ya está prácticamente inhabitable. Y eso es por lo mismo del hombre. O sea, es lo que hablábamos Mar y yo, que siempre es feo ver cuando estamos en contacto con la flora y la fauna, por así decirlo, parece que ellos nos atacan, ¿no? Bueno, no nos invaden, ¿no? Los animales, pero no, en realidad nosotros somos los que estamos destruyendo su hábitat, y los tenemos luego que matar, que andar ahí, pero porque en realidad somos nosotros que cada vez vamos abarcando, abarcando, abarcando y destruyendo. Entonces Dios no, o sea, Dios sabe de antemano que eso tiene que pasar, es parte de él, pero pues dice, o sea, yo les voy a dar como señales para que se den cuenta cuándo va a ser. O sea, ya no falta mucho que haya muerte por hambre a gran escala. Así como va todo, pues, es lo que sigue. Y lo vamos a ver en el siguiente estudio, en Apocalipsis, todos las copas, los caballos, todo lo que significa, y va de la mano, o sea, cómo va cada una, guerras, enfermedad, muertes, hambre, todo, es como un ciclo. Y ya lo tiene bien marcado. Dios es algo que le decía igual a este gerente, ¿no? Le decía,
Porque él me decía, es que cada persona, cada ideología tiene su libro, ¿no? Y todos narran su propia verdad. Dije, pues sí, pero déjame te digo algo. ¿Cuál es la diferencia de la Biblia a cualquier otro libro que quieras leer de cualquier otra cultura? Dije, ¿tú cuál crees? Y yo les preguntaría a ustedes, ¿cuál es la diferencia de la Biblia a cualquier otro libro? Las profecías. Exactamente, las profecías. Le dije, esa es la diferencia y eso es lo que me da tranquilidad de que es la verdad, porque no hay ningún otro libro que diga eso y que en verdad suceda. Terremotos, ¿no? Ahorita México es de los principales que siempre le toca. Y al final es eso, o sea, es caos, es muerte, es destrucción, son guerras. Les leo este poquito, pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio a ellos. Y es necesario que el Evangelio sea predicado ante todas las naciones. O sea, creo que si hacemos un checklist, pues ya están todos. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Sí, ¿se acuerdan? O sea, siempre que Dios nos guíe, porque cuando sean esos tiempos, Él nos va a dar las palabras en la boca. O sea, y es lo que me pasa. Por ejemplo, suena raro, pero cuando me toca dar un estudio, muchas veces me toca decir cosas que yo hasta dije, ¿a poco lo tenía planeado eso? O sea, no, porque Dios nos mueve, o sea, nos mueve a irlo diciendo, ¿no? Y eso va a pasar cuando tengamos esa tribulación. Fíjense qué triste. Y el hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Ya no estamos muy lejos de eso, ¿no? O sea, ya estamos en tiempos que ya no hay respeto, ya no hay amor, ya hay es una, ¿cómo se podría decir? Un desapego, ¿no? Y les digo, es parte de una agenda, porque uno luego no lo ve, pero si tú analizas cómo ya ahora toda la gente está desapegada y más todo a la parte tecnológico, y ya ni siquiera la voltea a ver a la gente cara a cara, hay un desapego, pero hay un propósito, porque al tener ese desapego ya no sientes tanto amor hacia los demás. Estar en una pantalla, eso no es lo mismo a estar compartiendo con alguien cara a cara, y de ahí se va haciendo un desapego cada vez más grande, que nos va llevando cada vez a ese fin. Dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Piénsenlo, cada vez es más difícil hablar de temas de la Biblia porque ya te tiran de homofóbico o de lo que sea si es algo de la Biblia. Ya te tiran de legalista o de exagerado. Ya siempre, o sea, sí, o sea, ya por cualquier tema ya es exageración. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pues sí, porque el mundo dice, aquí te vas parejo, es para acá. Y si tú ya dices, no, 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 es que Dios lo ve mal, no manches, no, o sea, ¿en dónde te quedaste? ¿En qué siglo vives? ¿O vas a estar aborrecido? Y ahorita están leves. Va a llegar un tiempo en el que ya no vas a poder hablar abiertamente de Dios. En algunos países ya no se puede, no puedes tener tu Biblia, no pueden saber que te reúnes porque te pueden meter a la cárcel o te pueden golpear. O sea, gracias aquí que México es tercermundista y tenemos chance de poder todavía hablar de eso. En otros lugares ya no se puede. Entonces, cada vez más todo se está cumpliendo. Ahora, ¿es para que tengamos miedo? Pues no, o sea, sí, mucha gente va a tener temor, pero no, al contrario, es para decir, es verdad lo que dice Dios. Y justamente volvemos al inicio, poner tu mira en las cosas de ahí arriba y no en las de la tierra. Tenemos que separarnos, es decir, ni modo, o sea, ahorita va a tocar el sufrir, quizás el padecer, pero imagínense la eternidad, va a ser diferente, ¿no?
Pero ahí volvemos a lo mismo de la inversión. Tenemos que aprender a invertir, tenemos que aprender a invertir nuestro tiempo, toda esa inversión, como les digo, tiempo, Solo hijo para tener, ahorita, para perdón, ten- eh, espérame, para tener los mejores resultados, tenemos que tenemos que invertir, o sea, para obtener los mejores resultados siempre, en todo. Alguien quiere tener una salud adecuada, tiene que invertir en comer bien, en dormir bien, en hacer ejercicio. Es una inversión que no todos están dispuestos a hacerlo, o sea, es un pago, ¿no? Lo mismo, alguien quiere tener abundancia económica, por así decirlo, tiene que invertir su dinero y saberlo usar sabiamente y no gastar, no, o sea, tener que trabajar en su dominio propio para tener. En lo espiritual es lo mismo, es tiempo que tenemos que invertir en leer, en orar, en estar ahí, aunque luego nos dé flojera haciéndolo, y esa inversión lo va a ver Dios. Entonces, ahí es a lo que tenemos que apuntarle, en lo que en verdad vale la pena, y deslindarnos, o sea, deslindarnos de cierta forma del mundo en lo que corresponde y decir, hasta aquí llego y ni modo, y así. El mundo nos pone sus condiciones, nosotros tenemos que ponerle nuestras condiciones igual y poner en alto el nombre de Dios. ¿Qué pasó, Ma? ¿Qué ibas a...? que ahorita que vi esa imagen me hizo recordar justo las imágenes de lo que está pasando en Acapulco, que pues sí, ya incluso como decía Garín, ¿no? Ya se perdieron los valores porque, por ejemplo, mucha gente, a pesar de que ve destruido pues su estado, sus colonias, y ya hay mucha rapiña, ¿no? O sea, se meten a los centros comerciales y a agarrar y demás. Entonces, ahorita que vi esas imágenes dije, sí, y eso pues no es nada, apenas empieza, porque va a venir peor. Y mucha gente cree que en un mundo mejor, romantizan, dicen, ah, no, pero vamos a salir y las cosas van a mejorar, romantizan lo que está pasando y no va a ser así, al contrario, la Biblia precisamente te dice que va a ir de ambos, o sea, las cosas no van a mejorar, al contrario, van a venir cosas más feas. Ujú. Sí, Entonces, hasta las casas que se destruyeron, también ya están metiéndose a robar. Bueno, yo aquí tengo un amigo que tiene a su pareja viviendo allá y dice que pues sí está gacho, que sí, que pues en sí sí lo perdió todo, pero pues ya están haciendo también. Bueno, en lo malo hay lo bueno, ¿no? También, porque están haciendo sus colectas también ujú, para llevar pues ayuda a los afectados. Pero sí, también ayer estaba viendo unos TikToks pues de cómo se están metiendo a las ahorreras, a los centros comerciales y pues están viendo lo feo y todavía hacen más feo, ¿no? sí, y es que, pero miren, hay que igual ver, son muchas cosas, porque, por ejemplo, por lo que hablamos ahí en el trabajo, como hay una agencia, ¿no? De Más de Acapulco, y preguntando y eso, nos dicen que no pueden pasar carros, o sea, quieren pasar con ayuda y no los están dejando, muchas cosas. Entonces, pues imagínense, o sea, si nos pusiéramos en el lugar de las personas y fueran un padre de familia y ya no tienes comida y tienes que darle a tus hijos y a tu esposa, yo creo que vas a tener que ir ahí a robarle a quien sea para darles de comer, ¿no? Si no tienes nada. Entonces, ¿a qué voy? O sea, lo que les quiero decir es que lamentablemente, o sea, son muchas cosas. Aunque se oiga feo, siempre la potestad de Dios, la naturaleza, siempre va a estar por encima del hombre. Por mucho que tengamos muchas cosas, ahí lo vemos, la temporalidad. O sea, aquí vemos claramente a lo que se refiere. Como les dije, no se lo decíamos a nadie y es mucho para orar y apoyar, tanto en oración como en donativos y lo que se pueda, ¿no? Pero, o sea, qué mensaje pudiéramos entender de parte de Dios? A la temporalidad,
Ahorita pudieron haber sido ellos, al rato puede ser un terremoto aquí en la zona del centro, puede ser, como está en Israel, una guerra. Esa es la temporalidad. ¿Cuál es el mensaje? Ponernos a cuenta con Dios, hablar de Él, para que la gente eh, esté garantizada su alma. Eso es lo más importante. Es el mensaje más importante, que garanticemos nuestra alma, porque no sabemos, podemos estar bien hoy y mañana viene un desastre natural y cambia toda nuestra vida por completo. Y entonces, si estamos bien internamente y nos ponemos a cuentas con Dios, primero, acuérdense, yo nunca se me olvida ese versículo donde Dios dice: no temas a quien mate el cuerpo, mas con tu alma no tiene nada, ¿no? No puede hacer nada. Más, sino más bien teme a aquel que tiene el poder para mandar tu alma al infierno. Ese es nuestro principal temor, o sea, y como yo siempre he dicho, o sea, me pueden aventar con una metralleta y destruirme por completo mi cuerpo o quemarme. Eso lo podrán hacer, pero mi alma nadie la puede tocar más que Dios. Entonces, el primer mensaje es esa temporalidad de entenderla, para que le compartamos a más gente de Dios, para ponernos a cuenta con Dios. Y en segunda, que un evento malo nos sirva para unirnos, como bien decían, o sea, en la medida de lo posible apoyar. En la mayoría de los lugares hay colectas, por ejemplo, en Sheffield, del trabajo de mar, va a haber colectas, ahí en nuestro trabajo, seguramente ahí donde estén ustedes, y muchas veces, pues es buen momento, ¿no? O sea, si somos cristianos y hablamos del amor, pues es buen momento de apoyar. Muchas veces gastamos en cosas que no, y ahí poder, y no que lo confundamos con obras, sino que es parte del apoyo, y que ahí sea ser solidarios y apoyar en lo que se pueda, para que se pueda restablecer más rápido Acapulco. Imagínense, o sea, si ahorita eso fue, imagínense, por ejemplo, Israel, los otros pueblos que están en guerras y que de verdad se están muriendo, luego son por temas de ideología principalmente. Pues es muy triste porque, o sea, que habla muchas veces del corazón humano, pero todas estas, como les digo, son señales, como bien dice aquí, señales antes del fin. Entonces, Dios ya nos lo dejó de antemano, y lo que nos dice es prácticamente: por eso vine y morí por ti. O sea, por eso ese es el amor más importante, porque yo sé qué es lo que iba a pasar, y por eso vine y morí por ti. Ponte a cuentas conmigo, aprende a aceptar las cosas, es parte de la vida. O sea, tenemos que no aferrarnos a las cosas, no aferrarnos a situaciones, porque el mundo está en constante cambio, y tenemos que saber tener una lectura adecuada, una cosmovisión bíblica adecuada, porque así es, o sea, es la realidad, es el mundo en el que vivimos, es la realidad. No podemos negarnos a las cosas, no podemos eh, hacernos de la vista gorda, pero lo que sí podemos es sembrar desde nuestro lugar, diría Dios, desde tu área de influencia, desde tu terreno que te di, sembrar, desde donde estemos. Mar en su trabajo, yo en mi trabajo, en Puebla, donde estamos, mi Tito, Tuma, los que están ahorita conectados desde Pachuca, Gary, se me olvida el nombre de tu pueblito, Juchiclán, no me acuerdo. Desde ahí, ahorita que estás, ahí podemos contribuir, y Uchitepec. así, Xochitepec, desde ahí podemos contribuir. Entonces, ese es el objetivo, o sea, que nosotros veamos que lo que podamos hacer, sea mucho, sea poco, contribuir, 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 ser empáticos con la gente, apoyar. Esa es la idea, ¿no? Pero, pues sí, o sea, les digo, lamentablemente así es el mundo. El mundo en el que vivimos es un mundo donde hay dolor, pero por eso Jesús vino a morir por nosotros, porque Él sí tiene un plan en la eternidad, donde ya dice que se secará toda lágrima y no va a haber dolor, no va a haber enfermedades, ¿no? Dios, ahora sí que ahí sí, el mundo romántico sí existe, y es en la eternidad con Dios, y ahí sí va a estar todo, ¿no? Pero pues tenemos que hablarle a más personas para que más personas puedan llegar a eso. Muy bien, pues bueno, con eso vamos a concluir el estudio de hoy. ¿Me apoyan a orar? Bueno, vamos a orar, ¿sale? Amado Padre, pues te queremos pedir esta vez, es más, aparte de agradecimiento, pues solicitudes, Dios.
En primer lugar, por las personas que están enfermas de nuestras familias, Dios, en específico por mi abuelita Lupita, la abuelita de Mar, porque pues, también tienen temas de salud, Dios. Por favor, tú cuídalas, tú sánalas, protégelas y lo principal, su corazón, Dios. Dales gozo, dales tranquilidad, que las podamos amar, Dios. Y Dios, pues queremos que estén más tiempo con nosotros, Dios. Tú, por favor, sánalas, Dios. También te pedimos por nuestro país, por Acapulco, Dios, por todas las cosas que están pasando, Dios. Sabemos que pues no es nada fácil, Dios, hay desesperación, hay caos. Y lo poco, mucho que podemos contribuir, Dios, sea de corazón, que apoyemos, Dios. Es momento de apoyarlos. Y también nuestras oraciones, Dios. No es limitativo que nada más sea apoyo en oración, sino que sea en conjunto, Dios, tanto en oración como pues, en donaciones, Dios, lo que podamos hacer puede llegar a familias que en verdad lo necesitan, Dios. En general, Dios, por nuestras vidas, por la vida de nuestros seres queridos, el lugar donde habitamos, Dios, geográficamente, si estamos en Puebla, en Pachuca, en Ciudad de México, en donde estemos, Dios, por favor, tú llévanos a contribuir como tú quieres, Dios, que nuestra vida refleje tu amor, nos enfoquemos en lo más importante, Dios, y no en cosas que no tienen relevancia, que gastemos nuestra energía en lo eterno. Llévanos a valorar nuestra vida, a pensar en las cosas de arriba y a hacer las cosas como tú nos lo pides, Dios. Gracias por que al final tú siempre nos muestras los tiempos, Dios, tú conoces el futuro. Llévanos a entenderlo y a ser siempre agradecidos a pesar de las situaciones que pasan, siempre ser agradecidos y pedirte que tú conquistes más y más nuestro corazón. Todo esto te lo pido en el bendito nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.